This meeting is being recorded. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí. Ya. Bienvenidos a Introducción a la Química, ¿sí? Recuerden que esta asignatura es anual. Los que conformamos la cátedra somos los que están ahí en casa, ¿sí? Yo soy Daniel Miligeni. A Enrique calculo que lo deben conocer del ingreso. Y seguramente a Alan se le conoce el ingreso de la parte de matemáticas, ¿sí? Y a Leandra Lechner las van a tener, creo que los que tienen 4, si no me equivoco, ¿sí? Condiciones de cursada, ¿sí? Ya más o menos tienen que tener en claro que esta cursada será anual. Porque tengo lo de historia de la cultura. Van a tener 3 exámenes parciales, ¿no? Que van a conformar prácticamente toda la parte práctica de la asignatura, ¿sí? Acá les voy a mostrar, ¿no? Fíjense que ustedes están en la comisión 1 o 4, ¿de acuerdo? Aclaro esto de entrada. Fíjense que yo les puse acá la fecha de parciales, que después lo van a tener en el programa y en el cronograma junto a la asignatura, que va a aparecer ya seguramente la semana que viene, ¿sí? Pero ya para que tomen nota, estos son las semanas del parcial. ¿Qué quiere decir? Que la semana del 13 de junio, del 5 de septiembre y del 31 de octubre, ¿sí? Son semana de parciales. ¿Por qué digo semana? Porque dependiendo cómo vayan ustedes con la cursada, esto generalmente hay una mini evaluación antes del parcial. Y yo generalmente, bueno, con los conformantes de la cátedra, lo que hacemos es verificar cómo van ustedes con los ejercicios de los seminarios. Dependiendo de esto, el parcial puede estar en horario de teoría o en horario de práctica, ¿de acuerdo? Por eso pongo semana de parcial. Esto se les va a estar avisando seguramente la semana anterior. Si van a tener, generalmente, por lo menos los 2 primeros parciales, yo trato de avanzar con la teoría y se rinde directamente en el horario de la teoría. Es decir, ese día no tienen teoría, ¿de acuerdo? Y en el horario de la teoría, como se juntan las comisiones 1 y 4, se rinde el parcial. ¿Está claro? Recuerden que los parciales tienen un criterio de aprobación del 60% del puntaje total. Es decir, que el 60% equivale al 4, que es nota de aprobación. ¿De acuerdo? De ahí en más. Como la materia no es promocional, es decir, tienen acotado luego de terminar la asignatura, durante el espacio del año se les va a evaluar solamente los seminarios de este ejercicio, solamente la parte práctica. Es decir, que toda la teoría se evalúa el día del final. ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, esto no implica, a ver, ¿por qué la teoría? Porque para poder resolver los ejercicios, siempre va a tener que tener un contenido teórico. Por ejemplo, qué sé yo, cuando lleguemos a la parte de gases, ¿sí? Gases prácticamente se resume en 4 o 5 leyes, que cada ley aporta una fórmula, y desde ahí ustedes pueden calcular a través de esa fórmula el ejercicio final, ¿sí? O el resultado que se les pide. Entonces, el contenido teórico después se adjunta con la práctica para poder resolver los ejercicios. Yo lo que siempre los que estuvieron conmigo el día de la charla del ingreso, siempre les recomiendo que los seminarios de problemas que van a tener con cada unidad, los vayan resolviendo por anticipado antes de la parte práctica. Ustedes recuerden que, como esta asignatura se da parte virtual, parte presencial, todas las teorías, por el número, las van a tener virtuales, ¿sí? Salvo alguna que yo les diga, bueno, nos encontramos en la facultad, ¿sí? Un día de repaso, por ejemplo, ¿sí? Antes del parcial.
y la parte práctica sí la van a hacer dentro de la facultad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que dije? ¿Ninguno? Entonces fíjense, ahí está, muy clarito. En los exámenes parciales se evalúa solamente los contenidos prácticos. ¿Sí? Obviamente que la teoría la tienen que tener implícita para entender, por ejemplo, cuando yo hable ahora de estructura atómica, cómo está conformado el átomo. Después, digamos, de eso va a decantar que el átomo está formado por partículas subatómicas. Y el cálculo, por ejemplo, los neutrones, surge de entender que las partículas subatómicas son tres: protones, electrones y neutrones. ¿Sí? Y por eso ahí les pongo que generalmente se deja a criterio de la cátedra en qué momento se evalúa el parcial. Si en el horario de la práctica o en el horario de la teoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro todo? Bien, comenzamos. Yo recomiendo siempre que, además, obviamente, de ustedes tener la clase grabada, porque esta clase ahora yo, este año, hasta el año pasado, con el tema de la pandemia y el primer año, yo tenía que subir los videos a YouTube. El año pasado los podíamos grabar en Meeting y me pasaban enlace. O sea que van a tener que esperar 1 o 2 días, ¿sí? Que yo mañana, por ejemplo, suba el video a YouTube y de ahí les pase el enlace. Ustedes van a tener todas las clases teóricas grabadas. O sea que siempre recomiendo que cuando vean la clase teórica, lo hagan además con un libro. Es decir, que vayan teniendo. Es más, en la página, en la plataforma, dentro de las asignaturas les va a aparecer el libro que usamos de cátedra, ¿sí? Que es el Brown. Pueden usar el Chan, pueden usar un libro de secundaria si quieren, cualquier libro de química. El Brown es un libro muy didáctico, es muy plástico para poder estudiar, tiene generalmente todos los libros de química, siempre tienen teoría, y entre medio de la teoría tienen ejercicios resueltos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, comienza con estructura atómica, y después, el momento que lleguemos a isótopos, les va a decir cómo calcular, por ejemplo, si la masa atómica relativa, si a través del porcentaje de abundancia del isótopo más abundante en el planeta. Entonces, generalmente les da toda la teoría y después les da un ejercicio resuelto. Y después generalmente les da un ejercicio que no está resuelto, pero que después del ejercicio tienen la respuesta al final. Entonces siempre recomiendo tener el libro de cátedra, aunque lo tengan digamos, en la plataforma y lo vayan leyendo de la computadora, o que vayan imprimiendo las partes que generalmente van viendo con la teoría, porque, a ver, como es una materia que es introductoria, ¿sí? Es una asignatura de química que hay muchos contenidos que obviamente para su competencia no son necesarios, nosotros no los tocamos. Por ejemplo, toda la parte de inorgánica, de química inorgánica, no la vemos, pero no la vemos simplemente porque para la competencia digamos, final de su carrera no es necesaria. Pero sí hay muchos contenidos que son necesarios, fundamentalmente para las materias de los próximos años, fundamentalmente de segundo año. ¿Sí? En segundo año van a tener microbiología y patología también conmigo, van a tener química biológica, ¿sí? Que también necesitan muchos contenidos de acá, técnica dietética, que también toma muchos contenidos de química. Por eso esta materia tiene, digamos, o las materias superiores tienen correlativa a esta materia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien, comenzamos. Vamos a empezar, tal vez en el ingreso han visto algo de esto, ¿sí? Yo hasta el año pasado estaba en los ingresos, este año decidí no participar por una cuestión personal, pero realmente algo ya vieron de esto, ¿sí? Profe, perdón que te interrumpa, pero pues, no sé si soy solo yo, pero veo las diapositivas trabadas, tipo la pantalla se me quedó en la primera diapositiva, no sé si estás cambiando. Puede ser, déjame quedar. Yo lo veo bien. Presioná A mí me pasa lo mismo, profe. Se quedó trabado en la primer filimina. Presioná F5, a ver. Sigo igual. Sí, yo a mí estoy me pasa lo igual. mismo. Sí, sí. Es raro que unos lo vean y otros no. ¿Alguien ve estructura atómica? No, estoy en la primera.
No, no se ve solamente la primera. A mí tampoco me aparece. Vamos a ver. ¿Ahí? Ahí Ahora sí. sí. Sí, ahí sí. Sí, sí, ahí está. Bien. Vamos a tratar de ver un poquito algo de historia, muy resumida, ¿sí? De lo que es cómo se llegó a poder entender la unidad estructural de toda la materia que tenemos, que son los átomos, ¿sí? Cuando uno habla de la unidad, digamos, biológica por excelencia, ya saben que es la célula. Pero cuando hablamos del universo material, ¿sí? Toda la materia está compuesta por átomos, toda la materia, ¿sí? Si nosotros tomamos, qué sé yo, una madera, tomamos un trozo de metal, ¿sí? Así sea, por ejemplo, un metal combinado, siempre está compuesto por átomos. Y nosotros, como seres biológicos, también estamos compuestos por átomos, ¿sí? Nuestras células tienen biomoléculas, y esas biomoléculas están constituidas por las que ya han visto algo en el ingreso, que son los bioelementos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son? Los bioelementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y después se agrega el fósforo y el azufre, como bioelementos principales, ¿sí? O primarios. Después tenemos los secundarios y los oligoelementos, ¿sí? Pero si ustedes piensan un poquito, toda la estructura que nosotros conocemos está constituida por átomos, que son, digamos, partículas que en la antigüedad se consideraban indivisibles, ¿sí? Por eso los antiguos griegos pensaban que la materia de alguna manera era continua. ¿Qué quiere decir continua? Que el átomo era lo más ínfimo, pero que debajo del átomo, por dentro del átomo, no había más nada. ¿Está claro? Ahora fíjense que ya en la antigüedad, Demócrito, otro griego, habla de materia discontinua. Es decir, que el átomo, a pesar de ser la unidad material, y escuchen esto, se los voy a dictar. ¿Qué es materia? ¿Sí? ¿Qué es materia? Cuando uno habla de materia, ¿qué es la materia elemental? Materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿De acuerdo? Materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Fíjense que la palabra, el término, ¿sí? Masa, es distinto a peso. Cuando yo digo masa, hablo de sustancia. Cuando hablo de peso, hablo de una magnitud, que es una fuerza de atracción hacia los objetos debido a la fuerza o aceleración de la gravedad. ¿Está claro? Ahora, la luz, por ejemplo, es un fenómeno inmaterial. La luz no posee masa, no son fotones. Con lo cual, por ejemplo, el aire sí es masa. ¿Cómo lo podemos demostrar? Si tengo una ventana y hay una cortina, y veo que la cortina se mueve porque ¿sí? El viento pasa por la ventana, ¿sí? ¿El aire qué es? Si yo digo el aire, ¿qué es? Como sustancia. ¿Qué tipo de sustancia es? Un gas. gas, ¿sí? Como un gas tiene partículas. Esas partículas están constituidas en el aire que respiramos nosotros por oxígeno, en un 21% aproximadamente, la mayor cantidad de nitrógeno, más del 70%, y el resto son trazas, otros gases, ¿de acuerdo? Pero son partículas, son moléculas, es decir que esas moléculas tienen masa. De ahí la idea de los antiguos de que la materia era continua. Pero fíjense que ya Demócrito habla de una discontinuidad de la materia. Ahora, tienen que pasar muchos años, ¿sí? Muchísimos años, hasta llegar a Dalton. Dalton, que es uno de los padres de la química, habla de la materia discontinua. Es decir, que la materia tiene que estar constituida por otras entidades más pequeñas que el átomo, que a su vez lo conforman, ¿sí? De ahí que Dalton habla de una materia discontinua, de esferas rígidas, pero indivisibles e indestructibles, ¿sí? Hasta la época de Dalton, a pesar de que se vislumbraba una
discontinuidad de la materia, no había pruebas fehacientes de las partículas subatómicas, ¿sí? Que son las partículas fundamentales que constituyen el átomo. Ahora fíjense que ya a través de fenómenos como la electricidad, la radiactividad, ¿sí? Hablamos de que de alguna manera hay algo dentro del átomo que manifiesta de que está conformado por otras partículas, ¿sí? Mucho más pequeñas que el átomo. Díganme ahora si se ve cuando la pueda pasar. ¿Se ve la siguiente? Sí, sí. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Cuando uno habla de molécula, ¿sí? Una molécula está constituida por átomos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hablamos de el átomo de helio, para la clase que viene, les pido por favor que, o sea, para el martes próximo, que traigan o que tengan una tabla periódica de los elementos, cualquiera. La pueden bajar de internet, imprimirla, la pueden tener en el celular, no importa, ¿sí? Para el examen al ser presencial van a tener que tener una, ¿sí? Porque no se les deja usar celulares, pero por ahora pueden bajar cualquiera del celular para poder trabajar, ¿sí? O si no, buscar una en internet, imprimirla y tenerla. Una tabla que tenga número atómico, número másico, y puede tener la escala de Pauling, que después la van a tener acá también, y lo que es electronegatividad, nada más. Eso solo van a necesitar, ¿sí? Pero porque después, la clase que viene, vamos a empezar a estudiar justamente las propiedades que conforman la tabla periódica, ¿sí? A ver, la tabla periódica en sí es como si fuera un diccionario para poder traducir lo que significa cada elemento, lo que implica cada elemento, dónde está ubicado en la tabla, ¿sí? Cómo la tabla está conformada, pues la tabla tiene una conformación justamente por familias de elementos y por periodos, etc. Ahora, fíjense que Dalton, ya en el año 1808 propone esto, que cada elemento de la tabla periódica está conformada o está compuesto, ¿sí? Por átomos. Por ejemplo, carbono. El carbono, que se presenta en dos formas, ¿saben cuáles son? Lo de carbono. ¿Qué dos formas tenemos alotrópicas que son generalmente una que tenemos cotidianamente y otra que es muy cara? ¿Sí? Que es un mineral precioso. Si yo escribo, ¿con qué escribo? Cuando hago matemáticas. ¿Qué borro? ¿Sí? Matemática no se usa virome, ¿qué se usa? Lápiz. Lápiz. ¿Y el lápiz qué tiene? ¿Con qué escribo? Grafito. ¿Sí? El grafito es una forma alotrópica del carbono. La otra forma alotrópica es el diamante, ¿sí? Diamante no. Ah, sí. Por eso es un mineral precioso. ¿Pero por qué se conforma el diamante? Porque se conforma a una profundidad, a una presión y una temperatura que justamente lo hace, ¿sí? Muy distinto, ¿sí? Al grafito. Pero los dos son carbono, ¿está claro? Fíjense en la filmina anterior que se pasó sola, no sé por qué se pasan sola a veces, ¿sí? Solo tenemos el átomo de helio. Vamos a ver que los gases nobles dentro de la tabla periódica constituyen una familia de elementos muy particular que son monoatómicos, ¿sí? Son gases conformados, ¿sí? Por el mismo elemento y que no se combinan con ninguna otra sustancia. No necesitan combinación. Las otras partículas que tienen ahí, ¿sí? Otras moléculas, son la molécula de oxígeno, el gas que respiramos de la atmósfera y que utilizamos para oxidar los alimentos, ¿sí? Como último aceptor de electrones. El agua, una sustancia que en nuestro planeta existe en tres conformaciones distintas. ¿Cómo tenemos el agua en la Tierra? ¿En qué tres formas distintas? Sólido, gaseoso y líquido. Líquido y gaseoso, ¿está claro? La Tierra está a una distancia del Sol tan significativa que el agua existe en los tres estados. Tenemos agua líquida, mares, ríos, océanos, lagos, ¿sí? Agua sólida en los casquetes polares, en los glaciares, y gaseosa ¿en dónde? ¿Dónde tenemos agua gaseosa? Las nubes, la atmósfera. La atmósfera, ¿sí? Hoy ustedes están en Mar del Plata que la mañana llovió, ¿no? ¿Sí? Esa descarga es porque de alguna manera el agua, que es gaseosa, se transforma, ¿sí? De alguna manera por la presión y la temperatura de la atmósfera en agua líquida y por eso llueve, ¿está claro? Por eso tenemos el ciclo del agua, ¿de acuerdo? Bien. Y partículas
que a veces se unen entre sí para formar distintas sustancias. Ya lo vamos a ver con las leyes de la química. Por ejemplo, ahí tienen el monóxido de carbono, ¿sí? Que no es el que expiramos. El monóxido de carbono es un gas que se conforma cuando, ¿sí?, los elementos que se combustionan con una deuda de oxígeno, ¿sí? Por eso se forma monóxido de carbono, típico, por ejemplo, de algunos calefactores catalíticos, en donde no tienen tiro balanceado y el oxígeno no le llega en abundancia, y por eso se conforma monóxido de carbono, que es un gas letal para nosotros, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, Dalton, ¿qué propone? Cada elemento está compuesto por átomos. Entonces, hablamos, hierro, ¿sí? El elemento hierro, como metal, está conformado por átomos de hierro, ¿sí? El sodio metálico, ¿sí?, que es un metal alcalino, está conformado por átomos de sodio, ¿sí? Y, a su vez, cada elemento es idéntico, ¿sí?, siempre que hablemos de carbono, así hablemos, como les dije recién, de grafito o de diamante, ambos están constituidos por carbono. Tenemos dos tipos de azufre, por ejemplo, blanco y amarillo, ¿de acuerdo? Esto es química inorgánica, ¿no? Pero para que vayan entendiendo de que por más que uno hable de elementos y que tengan distinta, ¿sí?, forma o distinto color, siempre es el mismo elemento. Siempre que hablemos de fósforo, el fósforo va a tener la misma constitución a través de las partículas subatómicas que lo conforman. Ahora, cuando cambia alguna de las partículas subatómicas, ¿sí?, estamos hablando, vamos a ver cuál le da la identidad de otro elemento, ¿sí? El carbono es distinto que el nitrógeno, es distinto que el oxígeno, es distinto del sodio, ¿sí? Cada elemento es particular, es único e irrepetible, ¿está claro? Entonces, cuando, por ejemplo, lo que dice ahí, hay una reacción química, típica, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno combustionan entre sí para formar, ¿qué? Agua. Solo podemos tener dos recipientes separados con ambos gases, oxígeno e hidrógeno por separado, ¿sí? En algún momento los mezclamos y no va a pasar nada. No van a reaccionar entre sí. Pero solamente basta una chispa eléctrica, por ejemplo, para que reaccionen entre sí, se dé una reacción de combustión muy, muy violenta y se forme agua. Así se formó el agua en el planeta. ¿Está claro? Ahora, cuando se combinan estos elementos, forman distintos compuestos. Vamos a ver, dentro de la asignatura, dos tipos de formación. Los que son covalentes, de enlaces covalentes, que vamos a hablar de moléculas, y cuando se conforman entre metales y no metales, que se forman compuestos iónicos, que no son moléculas, ¿de acuerdo? Son compuestos que se forman a través de la unión de metal y no metal. ¿Está? Eso lo vamos a ver después. Sigo. Ahora, ¿cómo se descubrieron las partículas subatómicas? La primera partícula subatómica en el escenario de la química, ¿sí?, y parte de la física también, porque este es un experimento, si uno lo quiere ver, más físico que químico, ¿sí?, es a través de Thomson. Thomson lo que hizo fue trabajar con un tubo de rayos catódicos. No sé si ustedes han visto los televisores viejos, esos que tenían una carcasa muy grande de plástico atrás. Bueno, esos televisores tenían un tubo de rayos catódicos, y así proyectaban la imagen en la pantalla. Por eso, si capaz que han visto en algún momento, ¿sí?, o capaz que si lo buscan en internet, ¿sí?, la imagen comenzaba a perder nitidez y comenzaba a aparecer colores de alguna manera, ¿sí?, fijos, ¿sí? Se formaba un verde donde tendría que haber un azul, por ejemplo, porque esos tubos se gastaban con el tiempo, ¿sí? Esos tubos eran tubos de rayos catódicos igual que este. ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? Es un tubo al cual, de alguna manera, Thomson lo que hizo es hacerle vacío. Si le hago vacío, ¿qué pasa? A algo, a cualquier cosa. Si le hago vacío, ¿qué le estoy sacando? El oxígeno. Más que el oxígeno, en este caso, ¿qué sería? El aire, ¿sí? El aire. Un tubo vacío, ¿está claro? O sea, que adentro del tubo, ¿qué hay? Absolutamente nada. No. Dice que se hace vacío. Entonces, a estos tubos
se los cargaba con un gas en especial. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Un gas solo, ¿sí? Al tener un solo elemento dentro del tubo, todo lo que ocurría dentro del tubo era particularidad de ese elemento y no de otra cosa. Por eso se le hacía vacío primero, ¿sí? Ahora, el tubo se conectaba a una fuerza electromotriz, es decir, a una fuente de energía, que es lo que tienen ahí, de alto voltaje. Cuando el tubo se conectaba a la fuente de alto voltaje, lo que se veía era una luminiscencia, es decir, como si fuera un espectro de luz que se formaba de alguna manera desde el cátodo hacia el ánodo. Fíjense, el cátodo, yo siempre me acuerdo de la facultad, de este versito, al cátodo van los cationes, anótenlo, ¿sí? Para tenerlo como referencia, ¿sí? Los cationes tienen carga positiva, entonces, cargas de igual signo, ¿qué hacen? ¿Se repelen o se atraen? Si son de igual signo. Se repelen. Se repelen. Y cargas de distinto signo, se atraen. Entonces, si el cátodo es negativo y las partículas viajaban desde el negativo hacia el positivo, siendo atraídas por esto, o sea, por el ánodo, ¿qué carga tienen que tener? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las partículas provenientes del cátodo, de ahí la palabra rayos catódicos, ¿sí? Se van a dar de alguna manera hacia el ánodo, hacia el electrodo positivo. ¿Qué carga van a tener? Si van desde el negativo al positivo. Negativas. Van atraídas al positivo, tienen que tener carga negativa, ¿sí? Negativas. Como esas partículas eran generadas únicamente cuando había corriente eléctrica de alto voltaje, se la llamó, ¿de qué forma? Electrones. ¿De acuerdo? Entonces, el electrón es la primer partícula subatómica. ¿Por qué decimos partícula subatómica? Porque lo que se cargó es con un gas en particular. Cuando ese gas se descompone por la corriente eléctrica, fenómeno que ya había sido visto de alguna manera en la antigüedad por las descargas eléctricas de los rayos, ¿sí? Que eran atraídos de alguna manera, se pensaban que eran atraídos hacia la Tierra. Hoy se sabe que la Tierra hace masa de alguna manera con la nube y la descarga es al revés, ¿sí? Entonces, lo que se puede entender de este experimento de Thomson, que la primera partícula subatómica en el escenario de la química es el electrón, ¿sí? Que tiene carga negativa. ¿Cómo se refuerza esto? Si se colocaban, como ven ahí, dos placas magnéticas, ¿sí? Ustedes saben que el magnetismo es parte de uno de los fenómenos que junto con la electricidad, desde la antigüedad, podemos decir que son fenómenos físicos, ¿sí? Por eso digo que este experimento tiene más de física que de química. Entonces, esas partículas eran atraídas de alguna manera hacia la placa positiva. ¿La ven que se desvían? Es decir, que al desviarse hacia la placa positiva, eso refuerza que esas partículas tenían carga negativa. Y de alguna manera por eso se las llamó electrones. Entonces, del átomo ya podemos deducir que la primera partícula subatómica que se descubre es el electrón, ¿sí? Ahora, Thomson propone, como muchos científicos, cada vez que de alguna manera pueden descubrir algo, un modelo hipotético. Entonces, Thomson, de alguna manera, dice que el átomo es una esfera rígida de carga positiva, con los electrones ubicados como si fueran las pasas de un budín. Así, tal cual lo dice, ¿sí? Ahora, ese modelo de Thomson es el primer modelo atómico propuesto, ¿sí? Por otro lado, la duda era, estas partículas, porque ¿qué les dije hoy? Que la luz es un fenómeno ¿de qué tipo? ¿Material o inmaterial? La luz. Inmaterial. Inmaterial. Y las partículas lumínicas que se daban contra de alguna manera, ¿sí? La otra parte del tubo de rayos catódicos eran solamente luz, tenían que ser inmateriales, ¿sí? En el modelo que yo les mostré ahí no está, pero si uno coloca un molinillo, es decir, algo que tenga aspas, ¿sí? El molinillo se comienza a mover.
al moverse, ¿de qué da impresión? ¿De que posee qué? El electrón. Si esa partícula cuando atraviesa el monillo lo mueve, ¿qué tiene además de, obviamente, carga? Porque carga negativa ya vemos que la tiene. ¿Qué tiene además de carga? ¿Energía? Si lo mueve, como la cortina del viento, Masa. tiene masa. Masa. Es decir, que los electrones son partículas materiales. ¿De acuerdo? Porque no solo tienen carga negativa, sino que además poseen masa. ¿De acuerdo? De ahí lo que dice ahí abajo, la naturaleza corpuscular. Lo que se hizo fue tratar de medir la relación. ¿Saben lo que es una relación? Cuando yo digo una relación, ¿de qué estoy hablando? ¿De dos cosas que tienen algo en común? Algo que tienen algo en común. Uno puede hacer un cociente, una multiplicación, una potencia, un logaritmo, pero es una relación entre dos, ¿sí? Podemos llamar propiedades de la materia en este caso. Una es la masa y otra es la carga. ¿Está claro? Cuando uno hace la relación entre la carga y la masa, obtiene este número, no tiene importancia el número, ¿sí? Pero fíjense que, y esto quiero que noten más que el número, el valor que tiene. 1,76, podemos redondearlo, por 10 a la 8, la C es de Coulomb, unidad de carga, y la G es de gramo, unidad de masa, ¿sí? Unidades internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir 1,6 por 10 a la 8? Si es un cociente. ¿Qué es más importante, la carga o la masa? ¿Qué les parece? Es decir, el numerador es mucho mayor que el denominador. Entonces, ¿qué es más importante, la carga o la masa? ¿La masa? ¿La masa dónde está? ¿En el denominador o en el numerador? O sea, abajo o arriba. En el denominador. Entonces, ¿qué es más importante si está elevado a la 8? ¿Se entiende lo que es elevado a la La carga. A la 6 hablo de 1 millón. ¿Sí? Si hablo a la 7 hablo de 10 millones. Si hablo de 100 hablo de 100 millones de veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante, la carga o la masa? La carga. ¿Está claro? La carga es 100 veces más importante que la masa. Esto implica que evidentemente, y esto lo vamos a ver después cuando comparemos las tres partículas entre sí, los electrones tienen masa que se dice despreciable. Es decir, que al átomo en sí, ¿sí?, no le aportan masa. Eso es muy importante. ¿Quedó claro? Que los electrones no le aportan ¿Podría masa. repetirlo? Sí. En el caso del electrón, para los electrones, la masa se presume prácticamente despreciable. ¿Qué quiere decir despreciable? Que no es importante para la masa atómica. Cuando uno habla de masa atómica, vamos a hablar de la masa de un átomo. Y después vamos a hablar de moles, de la masa de tantos átomos, ¿sí? Muchos átomos. Número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, uno acá tiene que ya darse cuenta que los electrones le dan carga al átomo, pero no le provocan en sí una importancia en la masa. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Bien. Protones. Goldstein, posteriormente, perfora el cátodo. Es decir, el mismo experimento, fíjense ahí, pero con el cátodo perforado. Y lo que ve es que, independientemente del gas que coloque, se ve una luminiscencia también en el cátodo, es decir, proveniente del ánodo. Si proviene de alguna manera del positivo y viaja hacia el negativo, ¿qué carga va a tener? Atraída por el negativo. ¿Qué carga va a tener? Positiva. Positiva. Muy bien. Esa carga positiva, y como él trabajó con hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno vamos a ver que tiene tres isótopos importantes: proteo, deuterio y tritio. ¿Sí? Como utilizó proteo, que es el hidrógeno natural,
¿sí? El más abundante en la naturaleza, lo llamó protones. Entonces hasta acá tenemos 2 partículas subatómicas, ¿sí? Y estos habla de rayos catódicos en vez de rayos anódicos, ¿sí? Los rayos anódicos son los electrones, los rayos catódicos son los protones. De ahí que ya hay 2 partículas en el escenario. Electrones de carga Negativa. y protones de carga Positiva. ¿Está claro? Otra Tengo cosa. una duda. Sí. En electrones, vos dijiste recién que es rayos, ¿cómo era? Atódicos. Los electrones son rayos anódicos, No, Anódicos. provenientes del cátodo. Estos provienen del ánodo. Por Yo eso- noté que eran rayos catódicos. ¿Cuáles? Pues electrones, los rayos catódicos están formados por partículas negativas denominadas electrones. no, salen del cátodo y van hacia otro lado. Salen del cátodo y van hacia el ánodo. Estos Eso. salen del ánodo y van hacia el cátodo. Van en forma inversa. Ya entendí. ¿Ah? ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? En realidad, la palabra anódico no se utiliza mucho. Se habla del experimento de Thomson como el tubo de rayos catódicos. Eso fue lo que te digo. Porque el tubo de rayos catódicos, es el mismo tubo en realidad. El tubo el tubo fue el mismo. Lo que pasa que Goldstein lo que hizo fue perforar el cátodo y ver que de alguna manera se daba una luminiscencia en el lado contrario. Entonces, evidentemente, hay 2 partículas en el escenario. Unas de carga negativa, que van hacia el ánodo, y otras de carga positiva, que van hacia el cátodo. ¿De acuerdo? De ahí que, el cátodo y el ánodo existen en cualquier fuente eléctrica. Si vos tomás una pila, ¿sí? Viste que la pila tiene un borne positivo y un borne negativo, ¿sí? Cada uno de esos bornes, o una batería de un auto, tiene un lado positivo, por eso la corriente puede fluir. Si vos, por ejemplo, ¿sí? en una linterna, ¿sí? la apagás, lo que haces es solamente bajar un metal que hace que conecten cátodo con ánodo, nada más. Cuando vos corres el switch para que pueda alumbrar, lo que haces es que se conecte el borde negativo con el borde positivo, y así fluyen los electrones. ¿Estamos? Entonces, en cualquiera de los experimentos, lo importante es que las cargas de signo contrario provienen ¿de dónde? ¿De dónde proviene esta? ¿De la descomposición de qué? Sea hidrógeno, sea oxígeno, sea cualquier gas. ¿De qué provienen? De los átomos que lo componen, ¿está claro? Entonces, por ende, de alguna manera, ya vemos que la materia es discontinua, no es continua. Que hay algo más chico que es el átomo, que obviamente son las partículas subatómicas. ¿Por qué sub? Porque están por debajo del nivel atómico. Ahora, como modelo, el modelo de Thomson siguió mucho tiempo, hasta que Rutherford diseñó este experimento muy interesante. Para este entonces, obviamente, las partículas radiactivas ya estaban en el escenario, había muchos elementos que ya habían sido descubiertos, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene, que la tabla periódica ya estaba conformada, ¿sí? Y que de alguna manera, las partículas radiactivas, que vamos a ver que son 3, rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, ¿sí? De alguna manera provienen de elementos que se descomponen, ¿sí? Que son justamente los elementos radiactivos. Ahora, Rutherford lo que hizo fue bombardear una placa de un metal, en este caso una lámina fina de oro, ¿sí? Si yo tengo un metal conformado por oro, por ejemplo, o por plata, o por cualquier sustancia que sea pura, lo que tengo solamente que son, si tengo solamente oro ahí, ¿son átomos de qué? De oro. Solamente de oro, ¿está claro? ¿Sí? Y en un sólido, ¿se imaginan cómo están dispuestos los átomos? ¿Cómo estarían dispuestos? ¿Ordenados? ¿Cómo estarían? Ordenados. Totalmente ordenados, ¿sí? El estado sólido es el estado más ordenado de la materia, ¿sí? Con lo cual, esos átomos de oro
al ser bombardeados por partículas alfa, las partículas alfa tienen la característica de tener carga positiva, ¿sí? Si algo positivo choca contra una esfera, como decía Thomson, que es rígida y maciza de carga positiva, ¿qué va a pasar? Piensen una pelota que va contra una pared. ¿Qué pasa? Rebota. Rebota. ¿La puede atravesar? No. Imposible. ¿Tá? Eso que tienen ahí que se ve en verde es una pantalla de sulfuro de zinc. Esta pantalla, ¿para qué se coloca? Justamente para detectar las partículas alfa que, de alguna manera, es como si, por ejemplo, detectara en un blanco dónde pega el proyectil, ¿sí? Entonces, justamente, la pantalla esta de sulfuro de zinc detecta las partículas alfa cuando atraviesan la lámina. ¿Qué pensarían ustedes que pasaría si la materia fuera, como decía Thomson, rígida? Lo que dijimos, las partículas ¿qué hacen? Automáticamente cuando pegan contra la lámina, ¿qué hacen? Rebotan. ¿Qué es lo que vio Rutherford? Que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina. La mayoría. Con lo cual, si la mayoría atraviesa la lámina, evidentemente, ¿es una esfera rígida o no? ¿Qué les parece? No. No. ¿Sí? Algunas sí, algunas rebotan, ¿sí? Y se dirigen en distintas direcciones y pegan en otros puntos, por eso se habla de partículas dispersas, que no atraviesan la lámina, pero son muy pocas, la mayoría la atraviesa. Entonces, ¿cómo se imagina Rutherford el átomo? Evidentemente se lo imagina con algo que tiene un núcleo de carga positiva, que es donde de alguna manera las partículas pueden desviarse, pero gran parte del átomo, ¿cómo es? Vacío. ¿Se entiende esto? Es decir, que a diferencia de lo que propone Thomson, Rutherford habla de un átomo en el cual solamente el núcleo, o supongamos lo que tenga carga positiva, estaría muy confinado dentro del átomo, pero fuera de él, ¿sí?, tendría una gran cantidad de espacio vacío. Y esto justifica que justamente las partículas puedan atravesar la lámina y que no reboten en línea contraria hacia donde de alguna manera se desviarían, ¿sí?, en forma inversa, o sea, hacia atrás, porque pegarían contra la lámina y rebotarían. De ahí que se ve este módulo, en donde fíjense ustedes en la filmina, que está muy claro, como las partículas que atraviesan la lámina, ¿no?, la atraviesan evidentemente por una gran cantidad de espacio vacío. Ahora vamos a ver qué hay en ese espacio vacío, ¿sí? Ya creo que se lo deben imaginar. Pero algunas que chocan contra el núcleo se dispersan en distintas direcciones. Por eso, que toda la carga positiva se concentra en una región muy pequeña y muy densa llamada como núcleo. ¿De acuerdo? La palabra núcleo habla de una región confinada. ¿Tenemos núcleo en las células nosotros? ¿Las células son nucleadas? Sí. ¿Qué hay en el núcleo? ¿Qué tenemos en nuestro núcleo celular? ¿Qué material? ADN. Material genético. ¿Está claro? Se llama núcleo porque está confinado a algo dentro de... Ustedes van a ver el año que viene en microbiología que hay dos tipos de células. Creo que por ahí han visto algo ahora. Procariotas y eucariotas. Donde las procariotas, pero antes, no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ese núcleo es un lugar, un espacio atómico donde está confinada toda la carga positiva, ¿sí? De ahí que las partículas alfa atraviesen la lámina y algunas pocas puedan rebotar o desviarse, obviamente cuando tocan algo de carga positiva, que es el núcleo, igual que las partículas alfa que también tienen carga positiva. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bien, entonces, conclusiones. Hasta acá. Los átomos, ¿cómo están constituidos? Por un núcleo central y, como evidentemente habíamos dicho, que los átomos tenían carga positiva y negativa que los electrones estarían fuera del núcleo. Evidentemente, ¿en qué parte van a estar?
¿En la parte vacía o en la parte nuclear? Si están fuera. En la parte vacía. Parte vacía, ¿sí? Que vamos a ver que ese espacio se denomina orbital, ¿sí? Y hay distintas formas de orbital. El núcleo, evidentemente, es mucho más pequeño, porque si no, no se justificaría que la mayoría de las partículas lo puedan atravesar, como si no hubiera nada, ¿sí? Y los electrones, evidentemente, se mueven fuera del núcleo, ¿sí? Ahora, algo muy importante, y que no dije hasta ahora, y que tienen que tener en cuenta. Todo átomo, esto si quieren anótenlo, en estado nativo, es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir que sea eléctricamente neutro? Que las partículas de carga positiva tienen que ser iguales que las partículas de carga negativa. Es decir, la carga de un átomo en estado, ¿qué es en estado nativo o estado fundamental? Cuando no está combinado, o está solo. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma un elemento de la tabla periódica, la tabla periódica lo describe en estado nativo, en su estado nativo o fundamental, es lo mismo. ¿Sí? Esto implica, por ejemplo, que la carga de todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, sea para cada átomo igual la carga positiva que la carga negativa. Por eso se dice que son eléctricamente neutros. ¿Sí? Entonces, ¿Podría repetirlo? Que justo, es decir, son esa parte que no la entendí bien. cada elemento de la tabla periódica, ya en la clase que viene lo vamos a ver, tiene la misma carga, o cantidad de carga, mejor dicho, positiva que negativa. Es decir, que la cantidad de electrones tiene que ser igual que la cantidad de protones. ¿Sí? En estado, repito, nativo o fundamental. Cuando los elementos se combinan entre sí para formar distintos compuestos, fundamentalmente los iónicos, ahí vamos a ver que hay transferencia de carga eléctrica y transferencia de carga negativa. Los protones no se pueden mover del núcleo. ¿Sí? En los elementos que no son radiactivos, ojo con esto, los protones no se mueven del núcleo, porque en los elementos radiactivos se emiten partículas alfa, que son núcleos enteros, ¿sí? Núcleos de helio enteros. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, cuando uno habla del espacio atómico, estamos hablando de medidas, ¿sí?, muy ínfimas. ¿Sí? Fíjense, el diámetro, ¿saben lo que es el diámetro, no? ¿El doble de qué? Es una circunferencia. Si digo el diámetro, ¿es el doble de él? Radio. El radio. Claro. Si tengo una circunferencia, ¿sí?, desde el centro hacia cualquier punto de la periferia de la circunferencia, hablamos de radio. El doble del radio es el diámetro, o sea, todo el espacio que ocupa 2 veces el radio. ¿Sí? Entonces, el diámetro, estamos hablando, fíjense, de 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Es decir, muy ínfimo. Por eso se hablan de unidades en Armstrong, que el Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Vieron algo de notación científica en el ingreso? ¿Con Alan? ¿Nada? Bueno, repasen un poquito después, vean de la secundaria lo que es notación científica. Cuando uno habla de 10 a la 2, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 8, hablamos de números mayores, ¿sí?, a la unidad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de a la menos, estamos hablando de menores a la unidad. Por ejemplo, yo digo 1 por 10 a la menos 2, ¿cuánto sería? Si lo escribo en decimales. 1 por 10 a la menos 2. ¿Cómo lo escribirían? Sería 0,01. ¿De acuerdo? 1 por 10 a la menos 3, 0,001. ¿Sí? Fíjense, 1 por 10 a la menos 10, ¿sí?, son 10 unidades por debajo de la unidad. O sea que, ¿se puede medir esto? Piensan. ¿Podemos medirlo de alguna manera? Nosotros podemos medir, ¿sí?, hasta el micrómetro. ¿Sí? Los micrómetros electrónicos resuelven prácticamente hasta 1 por 10 a la menos 6 metros prácticamente, que son los compuestos subcelulares. ¿Sí?
los átomos, uno puede medir la distancia que hay entre dos núcleos, eso sí se puede medir, ¿sí? Con proyectos de difracción electrónica, pero no, los átomos no se pueden ver, ¿está claro esto? Uno no puede ver los átomos, son invisibles a cualquier sistema, digamos, óptico humano. Uno puede medir la magnificencia de lo que producen, pero no los puede ver. Entonces hablamos de escalas muy chiquitas. Y fíjense que el núcleo, en relación al átomo, estamos hablando de prácticamente, ¿sí?, 10.000 veces más chico. Es decir, que la periferia nuclear, todo lo que está por fuera del núcleo, es bastante más considerable que el núcleo en sí. El núcleo es una porción muy ínfima del átomo, y ahí están ubicadas, vamos a ver, ¿sí?, los protones y otra partícula más. ¿Cuál más les suena? Aparte del cual nos falta. Dijimos electrones, protones y que nos Neutrones. falta. Neutrones, ¿está claro? Que también está confinado ahí. Bien. Radiactividad. La radiactividad es un fenómeno de algunos elementos, ¿sí?, que con el tiempo sufren descomposición, ¿sí?, que van emitiendo partículas. Por eso se habla de partículas radiactivas, ¿sí? Es un fenómeno que fue descubierto y de alguna manera fue utilizado por el hombre para distintos fines. Por ejemplo, para generar energía, para medicina se utiliza, ¿está claro? ¿Sí? Las bombas de cobalto, por ejemplo, para tratar tumores, ¿sí?, etc. Entonces, la radiactividad es un fenómeno que el hombre ha utilizado y que lo utiliza hoy en día, ¿sí?, para beneficio propio. Pero las partículas radiactivas provienen de elementos que vamos a encontrar en la tabla periódica en un lugar muy especial como elementos de transición interna. Son 3 tipos: alfa, beta y gamma. Las partículas alfa son núcleos de helio de carga positiva. Las partículas beta son electrones, y las partículas gamma son ondas electromagnéticas de muy alta velocidad, ¿sí?, y muy alta penetración. Lo tienen acá eso. En las primeras sillas. Entonces, rayos o radiaciones alfa, partículas materiales, con la masa de ¿qué? De un núcleo de helio. Un núcleo de helio. Ya vamos a ver que el helio tiene en su núcleo 2 protones y 2 electrones. Muy importante esto para entenderlo de neutrones. Pues, ¿sí? Por eso está formado por 2 protones y 2 neutrones. Es el núcleo entero que se desvía del átomo cuando emite este tipo de partículas, ¿sí? Se desvían, fíjense, en dirección contraria, obviamente, en rayos catódicos, porque tienen carga positiva, ¿sí? La carga es más 2, y fíjense que después vamos a ver que la masa es más 4, por eso que ahí se descubren los neutrones, ¿no? Y tienen muy poca penetrabilidad, ¿sí? Las radiaciones beta son o tienen igual masa que los electrones, ¿sí? Abandonan generalmente los átomos a velocidades prácticamente próximas a las de la luz, ¿sí? Obviamente tienen carga negativa, se desvía en relación contraria a los rayos catódicos, la carga es -1, ¿sí?, y se detienen con el aluminio. Y las gamas, que son las más peligrosas, ¿sí?, son ondas electromagnéticas de alta energía, ¿no? Estas ondas se utilizan fundamentalmente, por ejemplo en medicina, para tratar tumores, ¿no? Y de alguna manera estas partículas que son muy nocivas, por eso generalmente en los... ¿han visto alguna película de Chernobyl, por ejemplo, alguna de estas de desastres, ¿sí?, que se han producido por, digamos, rupturas? ¿Qué tienen generalmente los reactores nucleares? Como una, digamos, como una forma de poder detener este tipo de partículas. ¿Están revestidos en qué? Fíjense lo que dice. Abajo de todo, ¿qué dice? Plomo. Plomo, exactamente. Solamente son detenidas por plomo. Por ejemplo, en los tratamientos que se hacen para pacientes con tumores, ¿sí?, generalmente se hace lo que se llama un chaleco plomado, que es personal, se toman de alguna manera solamente las medidas donde no se quiere irradiar al paciente, y generalmente esto se trabaja para poder evitar lesiones en otros tejidos, que no son justamente los que tienen de alguna manera la afección tumoral. ¿Claro esto? Por eso son detenidos únicamente por plomo. De ahí que generalmente los reactores tengan recubiertas, generalmente donde se hace digamos, la reacción de radiactividad,
justamente con plomo para poder tenerlo, ¿sí? Las fallas que ha habido justamente porque se ha hecho una grieta o se ha abierto justamente este plomo y las partículas pueden escapar a la atmósfera. Chadwick. Chadwick justamente es el que descubre la tercera partícula, que es el neutrón. Trabajando con materiales radiactivos, justamente, y con partículas alfa, puede deducir que si una partícula alfa tiene una masa de 4, pero tiene una carga de 2, ¿qué les parece? Si la masa es 4, ¿sí? y la carga es 2, y los protones tienen masa y tienen carga, igual que los electrones, ¿qué les parece a ustedes? ¿Sí? Hay masa extra que no está proporcionando energía. Por los protones, de ahí que se llaman neutrones, porque no tienen ¿qué? ¿De qué carecen? Si dijimos que solamente los átomos De carga. de carga positiva y negativa, protones y electrones. ¿Los neutrones qué carga tienen? Nada, neutro. Tiene nada. No tienen carga. No tienen carga. No tienen carga. Pero sí que tienen. Masa. Tienen masa. Y fíjense ahí abajo está. ¿Sí? Cada partícula está con el símbolo, con la carga y con la masa. ¿Sí? ¿Tienen calculadora a mano? ¿Se animan a hacer un cálculo? Sencillo, ¿eh? A ver, hagan 1.674 por 10 a la menos 24. ¿Saben cómo poner una calculadora? Hacen 1.674 y en la calculadora van a tener un botón que dice exp, que es exponencial. Ponen x y ahí ponen menos 24. ¿Llegaron hasta ahí? Y eso divídanlo por 9.109 exponencial a la menos 28. ¿De vuelta puede ser el cálculo? 1.674 exponencial a la menos 24 dividido 9.109 exponencial a la menos 28. ¿Cuánto les da? 1837.7. 1800 veces. Esto, ¿qué hice recién con ese cálculo? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hice? Porque ¿por qué dije 1.674 y no 1.63 o 5? Es un promedio entre los dos, ¿entiendes? Fíjense que Claro. la masa del protón y del neutrón es prácticamente la misma. Y similar. Pero fíjense que la masa de los electrones, ¿sí?, es 1800 veces menos importante. De ahí que al átomo no le aporten masa y solamente le aporten. ¿Quedó claro este concepto? Es muy importante, ¿eh? Entonces, cada átomo está conformada por 3 partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones. Electrones de carga negativa, protones de carga positiva y electrones, elementos sin carga. La masa atómica o la masa del átomo está conformada solamente por lo que aportan los neutrones y los protones. ¿Quedó claro esto? Igual va a quedar grabado, así que después pueden tomar nota de la grabación. ¿Se entendió? De ahí que les hice esa relación. Para que vieran que si yo quisiera considerar la masa del electrón, es 1800 veces menos importante que un neutrón o un protón. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir un poquito, 2 modelos que fueron escenario de las teorías atómicas o modelos atómicos preexistentes. Un modelo que está a la izquierda, que es el modelo planetario. Habla de un núcleo central conformado por toda la masa del átomo, o masa atómica, ¿sí?, por neutrones y protones,
Y los electrones girando, fíjense qué diferencia hay del primero al segundo, a ver si se dan cuenta. ¿Cuál es la diferencia del modelo que está a la izquierda del modelo que está a la derecha de la pantalla? A ver si se dan cuenta. Piensen en Tiene más órbitas. Piensen en el sistema solar. Tiene más órbitas. Si yo tomo el Sol, ¿qué papel tomaría en el modelo que está a la izquierda? ¿Quién sería el Sol? El núcleo. El núcleo. Exactamente. ¿De acuerdo? Y los planetas serían equidistantes al núcleo. ¿Qué quiere decir equidistancia? Equidistantes. ¿Que tienen qué? Si digo equidistantes. Más de un valor. Que tienen la La misma, misma distancia. La Es misma equivalente a la distancia. distancia. ¿de acuerdo? Que no hay planetas que estén más cerca o más lejos de lo que sería el núcleo. En cambio, el segundo modelo, ¿sí? A pesar de que no es el modelo planetario, que sí es el primero, ¿sí? Ese modelo de Bohr, el segundo, habla de no órbitas. Y escuchen esto, por favor. Una cosa es una órbita y otra cosa es un orbital. ¿De acuerdo? Si yo digo que la Luna orbita alrededor de la Tierra, ¿qué estoy diciendo? Que se mueve. Que gira alrededor de la Tierra, ¿está claro? Sí. En cambio, si hablo de orbital, hablo de espacio. Fíjense que en el segundo modelo, en el que está, de alguna manera, hacia la izquierda de su pantalla, a la derecha de la pantalla, perdón, lo que está mostrando es que a través del núcleo y hacia la periferia nuclear, o sea, fuera del núcleo, hay orbitales, es decir, hay espacios en donde los electrones, están confinados. Por eso una órbita no es un orbital. Un orbital es que gira, ¿sí? Una órbita, perdón. En cambio, un orbital es un espacio, ¿sí? Fuera del núcleo, donde voy a ubicar los electrones. Miren una cosa, en el primer orbital, ¿cuántos electrones hay? Cuéntenlos. 2. ¿Sí? Y si me voy hacia afuera, voy a encontrar que en la segunda, ¿sí? Porción orbital, voy a encontrar 8, y en la tercera voy a encontrar 8, a medida que van a ser más grandes, ¿sí? Pero cada elemento se compone de tantas cargas positivas como negativas. Es decir, que ese orbital, lo vamos a ver en la tabla periódica después, como el período o el lugar en donde puedan estar ubicados los electrones. Por eso no es lo mismo un orbital que una órbita. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo. Cuando tengamos la semana que viene la tabla periódica, vamos a encontrar que cada elemento de la tabla periódica está constituido por una o dos letras, ¿sí? La primera letra es mayúscula y la segunda letra, si existe, obviamente, es minúscula. Hay letras que se repiten, por ejemplo, carbono, cobre, cobalto, calcio, ¿sí? Todas empiezan con C, van a ver, ¿sí? Los elementos están dados en su lengua materna, que es el latín. De ahí, por ejemplo, el sodio se escribe N mayúscula A minúscula, de natrium. El potasio es calium, etc. ¿Está claro? Entonces, la letra que los personifica es siempre una letra mayúscula que puede estar acompañada, obviamente, si la letra se repite, de una letra minúscula. Por ejemplo, flúor, hierro. Las dos son F, ¿sí? El flúor tiene la F sola y el hierro de ferrum tiene Fe. ¿Quedó claro hasta acá? A esas letras siempre vamos a encontrar dos números que son principales que ustedes ya tengan en cuenta. El número A y el número Z. Pueden estar invertidos en las tablas. Es lo mismo. Puede estar A arriba y Z hacia abajo, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es A? A es el número másico. El número másico es la suma de protones y neutrones. Y Z es el número atómico, es el número de protones. Entonces, por ejemplo,
¿sí? Que ya lo vamos a ver en la clase que viene con más detalle, ¿sí? Si yo hablo de un elemento que tenga, como el carbono, ¿sí? Un Z igual a 6, ¿cuántos protones tiene? 6. 6. Si el átomo es neutro, ¿cuántos electrones tiene? Ninguno. Si el átomo es neutro, ¿cuántos electrones tiene? Dijimos que la carga 6. positiva era igual que la carga negativa. 6. Tiene 6 Seis. protones y 6 electrones, ¿sí? ¿Cómo saco la cantidad de neutrones? Tengo que ser A menos Z. Porque para el carbono vamos a ver que A se puede redondear a 12. Entonces hago 12 menos 6, ¿cuánto me da? 6. Entonces el carbono nativo tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. La clase que viene, cuando tengamos la tabla, voy a dar más ejemplos de esto, vamos a hacer ejercicios de eso, ¿sí? Entonces, para resumir, todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma carga positiva y la misma carga negativa. Los neutrones que acompañan al átomo dependen del núcleo de cada elemento. Entonces, siempre haciendo el número másico menos el número atómico, puedo deducir la cantidad de neutrones. Ahora, cuando esto fue dilucidado y se hicieron experimentos, se descubrieron ciertos elementos que diferían en la cantidad de neutrones. Hoy dije un ejemplo. Proteo, deuterio y tritio. Los tres son hidrógenos. Pero el hidrógeno nativo vamos a ver que no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón. Y el tritio, que en realidad no es nativo de la Tierra, es sintetizado por el hombre a través de fisión nuclear, ¿sí? Tiene 2 neutrones. Entonces, estos elementos que a pesar de que tienen el mismo número atómico, anoten esto, elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, se denominan entre sí isótopos. Todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Algunos tienen 1, algunos tienen 2, algunos tienen 3, otros tienen más, ¿sí? Hay tablas periódicas que tienen todos los isótopos conocidos, ¿está claro? Entonces, si yo digo que todos tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, evidentemente difieren ¿en qué? En la cantidad de neutrones. Ahí lo tienen escrito. Los isótopos son 2 átomos de un mismo elemento. Ojo con esto, ¿eh? Tiene que ser el mismo elemento. Por ejemplo, carbono. Carbono tenemos 12, 13 y 14. ¿Sí? Carbono 12 es el carbono que tenemos todos en nuestras células. ¿Sí? Carbono 13 es un isótopo, y el carbono 14 es el que tomamos para medir la edad, por ejemplo, de un fósil. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de alguna serie de carbono 14? Cuando toman qué sé yo, no sé, de un fósil, la edad de que ese hueso se formó en la Tierra, porque tiene carbono, es orgánico. Entonces, para poder datar, porque tiene un tiempo de vida media muy largo, millones de años, ¿sí? Uno puede decir que ese elemento se formó en la Tierra en tal periodo, por ejemplo en el Jurásico. ¿Tá? Entonces uno puede decir, en criminalística, por ejemplo, se puede usar, han escuchado películas, qué sé yo, que se hace, por ejemplo, en un edificio, se hace una excavación porque un edificio se demolió y se encontró un cadáver. Bueno, ese cadáver, ¿de cuándo data? ¿Cuándo murió cuándo se asesinó a esa persona? Se le encuentran, por ejemplo, porque tiene un disparo en el cráneo, ¿sí? Un orificio en el cráneo. Bueno, se data justamente la huella de carbono 14. Entonces se sabe qué edad tiene ese hueso conformado en la Tierra, ¿sí? Es un isótopo de carbono. Todos tenemos carbono 14. ¿Estamos? No piense que tenemos algo malo, no, es natural. Es nativo justamente del hueso. Bien, entonces, ahí tienen, por ejemplo, 2 isótopos conocidos. Uranio. El uranio se utiliza mucho para los reactores nucleares. Uranio 235, uranio 238. Fíjense que el Z, ¿cuánto es? O sea, el número atómico. Lo tienen ahí en pantalla. ¿Cuánto? 92. 92. Pero el número másico, fíjense que es distinto. Por eso se dice uranio 235, uranio 238. Porque justamente difieren en la cantidad de neutrones. Y fíjense que ahí está el cálculo hecho.
el uranio 235 tiene 143 neutrones, en cambio si hago A menos Z, la restada me da 146. Me da 3 neutrones más. ¿Está claro? Entonces, mismo número atómico, distinto número másico, ¿difieren en qué? En la cantidad de neutrones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la unidad de masa atómica? Porque, a ver, los seres humanos siempre queremos tener el concepto de unidad. ¿Por qué les parece? Que desde la antigüedad queremos tener el concepto de unidad. ¿Para qué? Para poder medirlo, ¿no? Para poder contar. Yo digo, bueno, si yo digo, por ejemplo, 1 metro, ¿sí? Si quiero medir una habitación, ¿qué hago? El metro lo traslado tantas veces, ¿sí? Si quiero medir el perímetro, si quiero medir la superficie, tengo que tomar, ¿sí?, tanto el largo como el ancho y hacer el área, ¿de acuerdo? Entonces, siempre queremos tener el concepto de unidad para saber cuánto es relativo a esa unidad lo que yo quiero medir. Lo que es más grande o más chico que la unidad, en algún caso, ¿sí? Acá se toma la unidad de masa atómica como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Si digo la 12ª parte, ¿qué estoy diciendo? La masa del átomo de carbono dividido ¿cuánto? Digo 12ª parte. 12. 12. ¿Está claro? Entonces, ahí obtengo la masa del átomo de hidrógeno. Y desde ahí considero la masa de cada elemento. ¿Relativa a qué? Al átomo a la masa de un átomo de carbono. No de un mol, de un átomo de carbono. Que fíjense que la masa de un átomo de carbono 12, porque es el más abundante y relativo en la Tierra, ¿sí?, es 1,993 porque es a la menos 23. Imposible de pesar, obviamente. Por eso vamos a ver que trabajamos en moles, ¿sí?, para poder trabajar con cantidad de sustancias. Entonces, si a esa masa la divido por 12, me da 1,66, por eso es la menos 24, que sería la masa, ¿sí?, que yo tomo en consideración para tomar la masa de todos, ¿sí?, para ver cuánto es la masa relativa ¿a quién? Al átomo de carbono. Ya terminamos. Entonces, el modelo de Bohr. El modelo de Bohr se trabaja a través del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno vamos a ver que tiene solamente un protón y un electrón. Como es una sola zona en la cual el electrón gira alrededor del núcleo, vamos a ver que es un espacio orbital. Y fíjense que recién en 1927, o sea, estamos hablando, ¿sí?, de una época muy reciente para la historia de la química y de la física también, ¿sí? Heisenberg, que no es el de... ¿De qué serie? ¿A quién le decían Heisenberg? Breaking Bad. Sí, muy bien, muy bien. Es bueno que vean esa serie. Heisenberg anuncia de que en realidad, ¿sí?, hay una incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Yo digo algo que tiene incertidumbre. Que no Tiene tenés certeza duda. de nada. No, que Hay una duda. no tiene certeza, verdad. es imposible, y que de alguna manera, y prácticamente es imposible conocer en exactitud dónde puedo encontrar un electrón, ¿sí? O cómo puedo determinar justamente la exactitud y simultáneamente una cantidad de partículas. Hoy en día se está trabajando mucho con, no sé si han escuchado hablar de él, el acelerador de hadrones, ¿sí?, que es un experimento que hace unos años que ya se está llevando a cabo para a través de fusión de energía poder generar materia, ¿sí? Eso se produjo una sola vez en la historia del universo. ¿Cuándo fue? Que a través de una explosión muy grande se formó todo el universo. El Big Bang. Big Bang. Se quiere recrear de alguna manera ese principio que a través de energía se pueda generar materia, ¿sí? Y los físicos prácticamente, ¿sí?, combinaron, ustedes no van a ver números cuánticos, no se preocupen, ¿sí?, pero que de alguna manera, solamente para poder conocer dónde podemos encontrar los electrones dentro de lo que sería la periferia nuclear, tenemos que basarnos con esto de los números cuánticos, o por lo menos mínimamente que ustedes sí lo van a hacer la configuración electrónica, ¿sí? Entonces, cada electrón va a ocupar un lugar, por eso hablamos de orbitales, definido por esos 4 números cuánticos que le van a dar la posición en qué nivel y
en qué lugar van a estar. Porque hablamos de niveles y subniveles atómicos, ¿sí? Y de alguna manera sus números cuánticos nos dan la idea de un lugar en el espacio donde voy a encontrar a los electrones. Ese lugar en el espacio puede ser esférico, como los orbitales S que ven ahí, ¿sí? Puede ser elípticos, como los orbitales P, o pueden tener distintas dimensiones, ya como los orbitales D y F, que son prácticamente dimensiones en el espacio que son muy complicadas de imaginar. No se preocupen porque no vamos a llegar a esto, solamente la teoría, ¿sí? Fíjense lo que son los orbitales F, ¿sí? Tienen muchas dimensiones. Entonces, sí lo que van a hacer ustedes es la configuración electrónica, que ya la semana que viene con la tabla periódica la vamos a poder determinar de, por ejemplo, algunos elementos en particular y cómo poder determinar la configuración de ciertos elementos y dónde se encuentra justamente ubicado el último electrón, dónde cae el último electrón, porque esto es importante justamente para después entender el enlace químico, ¿sí? De acá vamos a devanar después, ¿sí? Por eso, digamos, esta estructura, digamos, de la teoría tiene 3 particularidades, justamente lo que es estructura atómica. Seguimos con tabla periódica y después vamos a entrar en lo que es enlace químico, ¿sí? Recién como para seguir un orden correlativo a través de la complejidad de lo que es la materia. Y las zonas orbitales, y esto es muy importante que lo vean así, se dividen así. El primer nivel está conformado por un solo orbital, que se va a llamar S, y que es esférico. ¿Lo tienen? Ahí. ¿Lo ven el 1S que es esférico? Es como si fuera un globo. Donde como máximo, ¿sí?, en cada nivel S, puedo poner solamente 2 electrones. ¿Sí? Solamente 2, en cada nivel S, porque es un globo. Entonces ahí pueden girar. ¿Por qué les parece que no puede haber más de 2 electrones? ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Negativa. Supongo que es para que no ¿Y adentro? No, porque Para que no choquen. habría Para choque. que no se... Sería imposible, ¿está claro? O sea, se van a ir repeliendo entre sí, y por eso van a ir girando. ¿Está claro? Cada uno repele al otro, y se van a ir girando dentro de la zona orbital. ¿Estamos? El segundo nivel, ¿sí?, que vamos a ver en la tabla periódica, ya la semana que viene, está conformado, por un nivel S, o nivel, digamos, que es el segundo S que viene ahí, también esférico, pero un nivel P, que es elíptico y tiene 3 lóbulos, que como máximo puede albergar ¿cuánto? Si tiene 3 lóbulos. ¿Qué les parece? Si este o este pueden albergar 2. Si este 6. tiene 3. 6. Muy bien, 6. 6 electrones. El tercer nivel, fíjense que está conformado por un nivel S, un nivel P con 6, y un nivel D, que vamos a ver en la tabla periódica que está vacío. Pero que es muy importante para entender después el concepto de enlace dativo o coordinado, donde se expande el objeto, ¿sí? Fíjense cuántos electrones puede llegar a cargar el nivel D. Si tiene 1, 2, 3, 4, 5 zonas orbitales. 10. Exactamente 10. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Ahora, algo muy importante. Y miren acá. ¿El nivel 4S está antes o en nivel que el 3D? Antes. Si voy de abajo hacia arriba en energía, ¿está antes o después? Antes. Antes. Se llena primero. Y esto lo vamos a ver la semana que viene en la tabla periódica. Porque hay un primer nivel con 2, el segundo nivel con 8, y el tercero, que tendría que aparecer con 18, solamente tiene 8. Porque tiene solamente los 2 de acá y los 6 de acá. Cuando está lleno, obviamente. ¿Sí? Bien, hasta acá. Pues si no van a terminar mareados. Esta es la escala, el diagrama de Pauling, que la semana que viene la vamos a usar. Les recomiendo que la impriman. ¿Sí? Sí. Después, esto va a estar subido a toda la plataforma, aclaro. Junto con el link del video, va a estar subida, ¿sí?, el PowerPoint en PDF. ¿Sí? Van a tener todo el material. ¿Estamos? ¿Quedó? Sí, sí. Sí, sí. Seguramente van a tener, porque es lógico, ¿sí?, y es natural, ¿sí?, sería imposible que no las tengan, ¿sí?
salvo, bueno, que hayan tenido... Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, en los tiempos que corremos, hay muchos que en lo que es el nivel secundario no tuvieron mucha química. Esto le va a los que no tuvieron nada, obviamente les va a costar un poco más que a los que sí tuvieron, ¿sí? Pero bueno, los invito por favor a que esta semana recuerden que no hay práctica, no tienen práctica justamente porque no tuvieron teoría, ¿sí? Entonces la semana que viene, que ya van a tener el seminario, etcétera, yo trato de siempre decirles esto: traten de hacer los seminarios antes de la clase práctica. O sea, llevar a la clase práctica las dudas, ¿sí? Con esto van a ir llevando la asignatura al día, y cuando llega el momento del parcial y el repaso de los ejercicios todos, van a tener ya una, digamos, conformación de los ejercicios para poder resolverlos en el día del parcial. ¿Está claro? La semana que viene seguramente ya vamos a empezar con la asistencia, todavía no, porque todavía no están bien conformadas las comisiones, etcétera. Así que bueno, después ya les iremos diciendo cómo confirmar la asistencia y cómo hacerla. ¿Estamos? Bien. Si no hay nada más. Profe, disculpa, una pregunta. ¿Dónde se puede dejar la asistencia? Todavía no. Ah, bien. Van a ver Perfecto. al principio que va a decir asistencia, comisión 1 o 4, se lo vamos a habilitar y ustedes mismos conforman la asistencia, ¿sí? ¿Está? Por lo menos acá, en la parte práctica, ¿sí? Van a tener la asistencia en planilla, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? El martes. Listo, profe. Gracias. Adiós. La plataforma después. Gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Adiós. Chao.